estar aquí todo junto, encargada de... Antes voy a hacer ¿ustedes me oyen? Voy a hacer, antes de leer algo, voy a hacer un preámbulo que tiene que ver con que yo creo que desde el primer momento en que yo me unía a Tertulia Urbana, yo sabía que me iba a presentar este libro. Yo lo sabía. O sea, es una cosa, este libro, ahora más adelante voy a decir por qué. Es un libro que me ha acompañado bastante. Es un libro que me ha acompañado bastante en mi vida. De hecho, lo he leído 3 veces. 2 veces en español y 1 vez en inglés. Entonces, cuando se me ocurrió que para estrenarme como expositora en este grupo que es mi tribu, de alguna manera, y que estoy tan encantada de pertenecer a él, pensé inmediatamente en Brooklyn Forest. Sabía que Oscar estaba enfermo, sabía también que era muy posible que fuera a fallecer antes. Y cuando falleció pensé que tenía que ser así. Tenía que ser así. Entonces, la metodología que yo quisiera seguir hoy tiene que ver, es un pequeño outline, tiene que ver con que yo quiero hacer una introducción, leer algunas cosas, después hacer una pausa que les voy a contar qué vamos a hacer ahí. Después otro, como no tenemos tanto tiempo y en realidad hay muchas consideraciones, después de esa pausa presentar el libro, que yo voy a hablar un poco del autor, hacemos una pausa, presentamos el libro y después en espacio abierto yo he diseñado algunas preguntas por si acaso me las quieren responder y recoger los testimonios. Hay que adelantar que me ha encantado saber a lo largo de estos días, antes de comenzar, de que nos reuniéramos aquí, cuánta gente me ha escrito por privado o me ha dicho, ay, qué libro, ay, yo no conocía a Oster, otros me han dicho, sí, yo lo conocía, y qué bueno, yo ya lo había leído, y qué bueno volver a releerlo. Entonces, es una satisfacción estar aquí esta noche y más con un público de esta altura. Okay. Entonces voy a empezar. Voy a saltar algunas cosas. Sin ninguna credencial para ello y sin poseer la preparación académica que merece y exige un escritor como Paul Auster, como no sea la de haber sido, como tantos otros, una lectora ávida y deslumbrada de muchos de sus libros, esta tarde deseo presentarlo tanto a él como a uno de ellos, Brooklyn Forest, que según he expresado por muchos de ustedes, resulta una obra deliciosamente placentera de leer. Auster, un escritor que admiro y quiero, sí, lo quiero, y no soy la única. Y eso tiene un porqué, y ese porqué lo iremos desgranando en los próximos pasos de este encuentro. Propuse la lectura de Brooklyn Forest, uno de sus libros más conocidos, aunque no necesariamente el mejor, según los entendidos, porque ahora que hace apenas un mes y unos días que Auster falleció, y para prepararme para esta tarde, le dediqué una nueva lectura a esas locuras y desvaríos, y en esta oportunidad, además de disfrutar de su prosa, nueva vez, multiplicando el goce, quise esforzarme y concentrarme y adentrarme en ese universo velado que conllevan los libros de los grandes para hacerle mejor justicia. Pretendo hacer de nuestra tertulia, y para ello solicito la paciencia y la colaboración de todos, una experiencia de inmersión y de participación para homenajearlo. Y quién sabe, quizá aprender un poco más de su valioso e inspirador mundo narrativo. Su muerte, esperada, se siente como inesperada. Cuando Paul Benjamin escribe, uno siente que lo conoce y que puede que él tenga la clave que andamos buscando para seguir adelante, para entender lo que no se proclama pero que está ahí. Un optimismo natural que es a la vez profundo y místico, inteligente, pero más que nada humano. Como si a través de sus libros pudiéramos conocernos mejor y cambiar optimizándonos. No es solo que sus libros poseen claves, su clave, sino que pareciera que hasta sin él proponérselo, reflejan su enigmático talante, ese que transmite su poderosa y penetrante mirada, y su imponente presencia e influencia literaria tan original.
Eso creo hace que sintamos que es un privilegio estar leyéndolo y conociéndolo, pues al amigo Paul lo sentimos de carne y hueso, pero al mismo tiempo etéreo, como el humo de esos cigarros que tanto le gustaban. Un miembro del verdadero Parnaso de las letras, alguien que se me antoja que supo amar y dejó un legado que ha de prevalecer en las letras. Entonces yo creo que no quisiera abundar mucho en la biografía, porque casi como después que falleció el autor, las redes se inundaron de información, muchas de nosotros está muy bien actualizadas sobre por qué fue su vida, cuáles fueron las tragedias de su vida, cuáles fueron los puntos altos y cuáles fueron las influencias que hizo, pero no le haría suficiente justicia si también no digo un poco sobre su vida y sobre su biografía. Nació el 3 de febrero de 1947 y falleció hace poquito, el 30 de abril del 2024. Un martes. Después les diré qué pasa con el martes. ¿Okay? Tuvo relaciones difíciles con su padre, exorcizada de alguna manera en su primer libro, Invención de la Soledad. Escribió desde muy temprana adolescencia, 13 años y sin ninguna formación, sobre todo poemas. Pasó estrechez económica en su niñez y juventud, efectuando todo tipo de trabajo para mantenerse a flote y poder seguir paralelamente con la escritura. Era judío no practicante y su familia era de origen polaco. Estudió letras en la Universidad de Columbia en Nueva York. Antes de acudir a la universidad viajó por muchos países de Europa, Francia, España, Italia e Irlanda, por mencionar algunos que formaron parte de su periplo formativo y estudiantil. Inclusive con su primera esposa, Linda Davis. Perdón, que me quedó aquí pegado. A quien conoció en el 1970, escritora de relatos cortos y muy conocida. Ella fue el micrófono. ¿Me oye? No. Yo creo que lo se quitaron. Ok. Se casaron la conoció en el 70, se casaron en el 74, se divorciaron en el 79. Tuvieron un hijo, Daniel, nacido en el 77 y fallecido en abril 28 del 2022. Un martes. Los padres de ella los ayudaron con sus problemas económicos. Se mudó a Park Slope en Brooklyn para que pudieran estar juntos durante la niñez de Daniel. Paul Auster comenzó su carrera literaria traduciendo las obras de autores francófonos como Mallarmé, Georges Simenon, belga, e incluso Jean-Paul Sartre. Entre 1967 y 1979 escribía guiones de películas mudas, poesía y obras de teatro. En el 70, su tiempo en París fue entre el 71 y el 75. Regresa a Estados Unidos, a Nueva York, se divorcia de Linda Davis, conoce a Steve Hoffer. Sabemos qué pasa con esos amores de dos personas inmensas, intelectualmente y ideariamente hablando. Habíamos conocido en el 81. Su hija Sophie nace en julio del 87. Ahora está casada con Joseph Strander y tiene un niñito que nació a principios de este año, Miles. Auster lo alcanzó a conocer. Él sí nació un lunes. En 1987, a sus 40 años, con la publicación de la trilogía de Nueva York, rechazada por 17 editoriales, Auster comienza a convertirse en un escritor con un verdadero sitio en el panorama literario, con casi 40 años. A partir de ahí encadena un éxito tras otro. Yo no me voy a detener en cada una de las obras de él. Les voy a mencionar El Palacio de la Luna, Brooklyn Follies en el 2003-2005, Leviatán en el 92, Mr. Vértigo, La Noche del Oráculo, Sunset Park, Viaje por el Escritorium, etc. O El Libro de las Ilusiones en el 2002. Muchas de sus películas fueron llevadas al cine
porque otra de las cosas que Oster, por las cuales se apasionaba, era por la de escribir guiones para cine. Era un apasionado del cine antiguo. Sus hijos participaron en muchas de esas películas, algunas tuvieron más éxito que otras, por ejemplo Smoke, que tuvo mucho éxito, seguida de otro que era Lulu on the Bridge y demás. Son muchas y variadas sus obras. También menciono Tombuctú, que es una fábula en la que un perro, Mr. Bones, es el protagonista. Es delicioso ese libro, por si acaso también quisieran leerlo. Y llegando a Invisible, a 4321, una obra inmensa, grandísima. Hay quienes dicen que a través de esta obra Oster estaba buscando el Oscar, que nunca le llegó. En esta obra hay 4 versiones de lo que hubiera podido ser su vida, según si sus circunstancias hubiesen sido distintas. Es una obra con muchísimas referencias metaliteraria, es una obra difícil, muchos no la entendieron y no ganó el Oscar, pero la escribió. Está también La llama inmortal de Stephen Crane, que era una manera de Oster de hacerle justicia o a recordar a Joseph Conrad, que era una de las grandes influencias literarias en la vida de Oster. Un país bañado en sangre, eso fue ya enfermo, después de la pandemia, en colaboración con su yerno, Ostrander, y bueno, y Von Gardner, que fue su última obra. Me gusta hablar un poquitico de Von Gardner, porque creo que, ya que fue la última, merece una mención. El escritor falleció mientras muchos de los acá presentes la leíamos, ya que antes de iniciar su lectura, de alguna manera anticipábamos que Oster no sobreviviría a la avanzada enfermedad que le aquejaba. Habían entrado a Cancerland, como supo decir su esposa, Cindy Hosper. Y cuando entras en Cancerland, es solo Cancerland. Un libro sobre el amor, no un librito, ¿no? Un tremendo libro en el que una vez más la presencia del autor, su vida y sus circunstancias están sugeridas entre las líneas del texto, y donde nos presenta la terrible condición del otro, del que se queda luego del fallecimiento del amado, del que debe vivir con lo que denomina el síndrome del miembro amputado, pues la presencia del objeto de su adoración, de su complemento, del otro, ha de persistir a riesgo de inclusive no sobrevivir a la partida del fallecido. Lleno de compasión, de sensibilidad y admiración por la belleza más diminuta en los detalles de la vida ordinaria, Von Gardner, Oster, se pregunta el por qué recordamos algunos momentos y olvidamos otros. Su obra comprende decenas y docenas de títulos y conlleva una predilección sobre temas como la búsqueda de la identidad, la soledad, la muerte, la paternidad, el arte e incluso la ciudad de Nueva York, y más específicamente su adorado Brooklyn. Ya estoy acá. Hubieron muchas tragedias en su vida, también muchas bendiciones. También muchas bendiciones, pues estuvo casado con el amor de su vida 43 años y formaron una hermosa y compenetrada relación a nivel personal, íntimo, profesional. Viajaron, eran considerados miembros de una élite literaria como pareja, que es un privilegio que muy pocos pueden decir que han poseído. Entre sus tragedias, un hijo drogadicto se suicidó por sobredosis, luego de permitir, su hijo Daniel, luego de permitir que su hija, bebé Ruby, muriera de una sobredosis accidental al finales del 2021. Humano. La abuela que mató al abuelo, Oster, en su primer libro, que es Invención de la Soledad, ahí ahonda un poco sobre los conflictos con su padre, y además de eso, quiere saber qué había pasado en esa historia familiar donde una abuela había matado a un abuelo.
O sea que, ¿por qué estoy mencionando estas cosas? Porque son escritores que nos marcan, porque nos traspasan todo lo que llevan dentro, que nosotros, los que estamos aquí, que somos personas, digamos que sintientes, son las cosas que nos sorprenden, en las que nos fijamos, en las que sabemos que son las que trascienden y aparecen plasmadas, aún sin darnos cuenta de nosotros. Reconocimientos y premios: ganó el Príncipe de Asturias de Literatura, el Prix Médicis de Étranger por Leviatán, el Premio de Espíritu Independiente por el guión de Smoke, el Premio Napoli por Sunset Park. En el 2012 recibió el honor literario de la ciudad de Nueva York en la categoría de ficción. Fue finalista en el Premio Internacional Impact de Dublín por el libro de las ilusiones. Recibió el Premio Pen Faulkner por la música del azar llevado al cine y el Premio Edgar por Ciudad de Cristal. Es miembro de la Academia Americana de Artes y Letras y comendador de la Orden de las Artes y de las Letras. Sus libros han sido traducidos en más de 40 idiomas. Paul Auster, que vivió mucho tiempo en París, hablaba un francés impecable y también se dedicó mucho tiempo a traducir. Alguna consideración y observaciones sobre el escritor y su obra y legado. Se le considera un escritor cervantino, moderno y posmoderno, conocedor experto de la obra de muchos precursores que le influenciaron. Políglota, enamorado del cine, se le ha llegado a definir como poeta que cuenta historia, novelista de ideas, rockstar e influencer literario, el Dickens norteamericano, maestro posmoderno de la metanarrativa, el santo patrono del Brooklyn literario, un verdadero gigante de la literatura contemporánea, manteniendo a sus lectores siempre atentos a los giros del destino, a sus tropos, a las sustituciones entre sinónimos, a sus jinx o divertimentos y claves literarias, a las casualidades y coincidencias, a las historias contenidas dentro de historias que se justaponen en una enrevesada madeja plena de creatividad que los captura por sus argumentos, a ratos delirantes y hasta absurdos, pero innegablemente cautivadores. Esa Miss Anabim, o la puesta en el abismo, que es una característica de los escritores modernos. Paul, yo no soy una experta en todos sus libros, pero en el que vamos a presentar hoy podemos apreciar ese tipo de recurso literario. Algo que solo pueden lograr escritores muy leídos, conversadores, curiosos, respetuosos del ser humano, observadores de sí mismos y muy interesados en la vida, y sobre todo excepcionalmente sensibles y empáticos, falto de verdadero cinismo y siempre deseando afirmar su humanidad, entenderla, compartirla. Como buen escritor, escribió de lo que sabía. Y ya llegando al final de esta parte. Auster explica la mecánica de la realidad. Leyéndolo te descubres buscando y descubriendo coincidencias de la propia vida. Algunos le han tildado de demasiado cerebral, otros de oscuro. No hay quien falta que dice que es banal, que es muy superficial, porque sus libros se leen con demasiada claridad. Cuando es todo lo contrario. Y él escribe con ironía y con una profundidad que esa claridad hace que parezca que la entendemos, seguramente la entendemos, pero por eso en una segunda, una tercera leída es cuando de verdad vamos viendo cuál es la intención velada. En realidad es generoso, se desprende de sus tesoros para legarnos, y muy profundo a su pesar, según expresó alguna vez. Lo llaman el escritor del azar, de la casualidad, de la indefensión ante este valle y valle de lágrima que es la vida, exaltando sus matices, sus luces y sus sombras. De prosa elegante, como su elegante figura, delicada. No es un escritor que pontifica, abre caminos para que solos y en su compañía vayamos haciéndonos preguntas y hallando respuestas propias que nos retroalimentan y contribuyen. Cercano, sus
Sus obras nos enganchan y tienen una cualidad de ensueño, entrañan inventivas únicas, elementos de la picaresca, singularidad. En muchas de ellas aparecen detectives, llamadas telefónicas intempestivas, giros inesperados, la inclusión del mismo como personaje y parte de la trama, pero no necesariamente en calidad de presencia autobiográfica. Esto no sucede en Brooklyn Falls, lo que vamos a ver hoy, pero de alguna manera posiblemente sí pasa, ¿no? Me pareció un dato curioso que las librerías ahora están diciendo que hay que cuidarse porque todo el mundo anda robando sus libros. Entonces, sus influencias fueron Dostoyevsky, William Faulkner, Franz Kafka, por supuesto, Herman Melville, Joseph Conrad. Citaba a menudo a Emily Brontë, Albert Camus. Ahora sí, Samuel Beckett, un irlandés, el de Esperando a Godot, y por supuesto James Joyce. Su coetáneo norteamericano, aunque a él se le considera americano-europeo, se dice que tiene un aura de pasarela de Milán. Don DeLillo, Philip Roth, William Corbett. Sus amigos y la relación que suscita con otros escritores es algo en un aspecto, un ángulo que vale la pena también observar. Tenemos, por ejemplo, a Padura, que escribió Yo no soy Paul Auster, un libro, ¿okay? Pero no lo escribió porque él no era Paul Auster, sino porque estaba cansado de que siempre le preguntan de Cuba y no sé qué, y él entendía que a Paul Auster se le respetaba más. Pero con mucha admiración, con mucha altura, se nota ahí una complicidad, una admiración. Es posible que muchos escritores lo hayan admirado, pero también envidiado un poco, porque aquel que se mantiene fiel a sus ideas, que es siempre igual, que es coherente, suele, y además de eso guapetón, pues suele generar ese tipo como de suspicacia. Pero será verdad que es tan bueno. Entonces, digo yo, ¿por qué? Porque como estuve investigando y leí mucho de esas contribuciones, a veces en la entrelínea creí detectar un poquito de envidia de esa que tienen los intelectuales. Pero mira la genialidad lo de Padura, porque hay un gran metamensaje ahí. O sea, hay admiración a Paul Auster, pero hay un metamensaje. O sea, a él le respetan por su Nueva York, pero a mí me tienen que asociar. A mí no me sacan de las Antillas. Está excelente el metamensaje. Habría que leer el ensayo. Está Enrique Vilamatas, que era su gran amigo. Inclusive ellos tienen un diálogo muy interesante en el que se llaman Enrique Auster y Paul Vilamatas. Entonces, sobre temas X, conversando los dos. Está también un sudamericano, Joseph Cozzi, que ganó el Nobel. Y sudafricano, eso es lo que dije. Sudamericano. Se escribieron por muchísimo tiempo, publicaron esas cartas que van sobre los temas más increíbles, ¿no? Un diálogo epistolar que se llama Aquí y Ahora. ¿Okay? Yo digo que cabe preguntarse ¿cuál Auster tendríamos si no hubiera fallecido ahora? Porque el Auster que falleció, aunque dejó Von Gardner y dejó el país bañado en sangre, que tenía que ver un poco con todo ese tema de Trump y de los Estados Unidos y demás, pero no alcanzó a escribir sobre la pandemia. Y esa no la debe. Que uno sepa. Ahorita aparece un poco. apócrifo. Y lo otro es que nos deja como esa sensación de cómo pudo, cabe preguntarse, cómo pudo anticipar de alguna manera el proceso de las tragedias de su vida y de su partida en sus libros. Porque eso subyace, hay un olor en muchas de esas obras. Y muchas veces mencionó la belleza de estar vivo. Le dijo así que él le habría gustado que sus últimas palabras fueran una broma, un juego.
murió de risa, pero le pareció un pensamiento y un deseo cautivador. Me vino a la mente también cómo su admirado Kafka pidió oler flores antes de morir. O sea, es como si los que son grandes son de verdad, son grandes. ¿Okay? Mucha bondad debe haber ido al cielo. Yo quisiera hacerlo. Después vamos a tener un espacio, ¿verdad? Vamos a un poquito. Yo quisiera hacer una pausa para fumar. No, lo digo de esa manera porque en el libro de Brooklyn Forest, antes de internarnos en él, hay una pausa para fumar. ¿Okay? Entonces, esta pausa es un poco tontona, pero yo creo que nuestro escritor de esta noche merece primero que hagamos un brindis por su memoria. Okay. La chica me queda la vida. Esto no es para toda la noche. Vamos a ver. El truco fue Dale, otra vez. Ok, ahora vamos a hacer un brindis por el autor, por su memoria, por sus libros, por todo lo que nos contribuyen y van a seguir contribuyendo, porque vamos a seguir leyendo. Bueno, entonces, antes de entrar en Brooklyn, en el libro, okay, yo quisiera, yo no sé si a ustedes les parece bien, yo voy a sacar unos papelitos y voy a querer que me los lean. Ok, levanten la mano las que quieran leer, porque no es obligado. Algunos papelitos van a tener citas del libro que estamos analizando esta tarde y otros, pero random, y otros son generales de cosas que decía el autor. ¿Quién quiere leer? Si nada más leer, yo puedo leer. Sí, lee. Nada más leer el comentario. Tiene número. Es random. Porque mucho hay para que leer. A ti. Ok. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque así no tenemos que estar analizando frase por frase, también, y eso será por ti, en comparación con todo lo que está en el libro, porque cuando hay tiempo limitado, vamos a hacerlo de esa forma, si les parece. Entonces, ¿quién va a comenzar, Luisa? Una cosa, la pelea, si quiere decir algo en ese momento, está tiene toda la libertad. A ver. Se lo juro que fue largo. Mi amor, de verdad fue largo. Las relaciones sexuales entre gente mayor pueden pasar por situaciones molestas o de cómica indolencia, pero también poseen una ternura que suele escaparse de los jóvenes. Pueden tenerse los pechos caídos o la ficha pendulona, pero la piel sigue siendo piel. Y cuando alguien que te gusta te acaricia, te abraza o te besa en la boca, te sigues derritiendo de la misma manera
jamás debe reconocerse un pedo en público. Esa es la ley no escrita. La única norma protocolaria que debe seguirse estrictamente en la etiqueta norteamericana. Nunca se lo digo. La verdad. Un día hay vida. Por ejemplo, un hombre de excelente salud, ni siquiera viejo, sin ninguna enfermedad previa. Todo es como era, como será siempre. Pasa un día y otro, ocupándose solo de sus asuntos y soñando con la vida que le queda por delante. Y entonces, de repente, aparece la muerte. El hombre deja escapar un pequeño suspiro, se desploma en un sillón y muere. Sucede de una forma tan repentina que no hay lugar para la reflexión. La mente no tiene tiempo de encontrar una palabra de consuelo. No nos queda otra cosa que la irrepetible certeza de nuestra mortalidad. Podemos aceptar con resignación la muerte, que sobreviene después de una larga enfermedad, e incluso la accidental, podemos achacarla al destino. Pero cuando un hombre muere sin causa aparente, cuando un hombre muere simplemente porque es un hombre, nos acerca tanto a la frontera invisible entre la vida y la muerte, que no sabemos de qué lado nos encontramos. La vida se convierte en muerte, y es como si la muerte hubiese sido dueña de la vida durante toda su existencia. La invención de la soledad, primera parte, retrato de un hombre invisible, sobre la relación del autor con su padre, y de una tragedia sin aclarar que influenció profundamente su vida. En ella, la muerte del padre le sirve al autor para reflexionar sobre la paternidad, el dinero, la soledad y la literatura. En la segunda parte, el libro de la memoria, continúa esta reflexión haciendo énfasis en su propia experiencia como padre. Ese tema evoluciona al de la orfandad del escritor y el papel activo que desempeña la memoria. ¿Qué más? No puedo creer por qué se habla de la muerte. Yo sigo después de tanto. Angelina. Si había algo que aprender de aquel bronce con la muerte, era que mi vida, en el sentido más estricto de la expresión, ya no era mía. Solo tenía que recordar el dolor que me había desgarrado las entrañas durante el terrible cerco del fuego, para comprender que cada aliento que me llenaba los pulmones era un regalo de aquellos dioses caprichosos, que en lo sucesivo, cada latido de mi corazón me sería concedido por un arbitrario acto de gracia. Es lo que dice Nathan después de que sufre el ataque que no fue ataque. Yo sigo con más o menos esa idea. Esto está genial. Probablemente no exista mayor logro humano que merecer amor al final, que es el ataque que no fue ataque, donde todo el mundo manifiesta el amor que tiene. Y más adelante, cuando entremos en el análisis del libro, veremos cuál es el trasfondo también de muchas de esas alegatos. Tú sabes escribir, Nathan. Te estás convirtiendo en un verdadero escritor. Al cabo de años de vagar por el desierto, finalmente has encontrado tu verdadera vocación. Ahora que ya no tienes que trabajar para ganarte la vida, estás haciendo lo que siempre deberías haber hecho. El doctor Pulgarcito. Es una lástima que se acabe la vida. Qué pena que no podemos vivir para siempre. La otra es, ¿de qué vale el conocimiento si no se utiliza para impedir que los amigos se precipiten a la destrucción? Wow. Excelente. Yo tengo algo que es lapidario en la obra de
propia existencia. En algunos aspectos sí tenemos el control, pero no de muchos otros. Nos gobiernan las fuerzas de la casualidad y de la coincidencia, el azar, en la obra de Dios. Perfecto. Gracias. ¿Y quién más falta? Falta María Elena. Falta por aquí. Y Luisa. Bueno, esto está entre comillas. Yo diría que entre comillas y también en interrogante. Los escritores somos seres queridos, por eso creamos otra realidad. Esa es una respuesta que hay que pensar mucho. Pero yo no creo que haya otra realidad. Siempre hay una realidad. El mismo escritor pone el libro, claro. Necesita la ficción como complemento, como un escape. Bueno, yo recuerdo perfectamente esta parte, yo la recuerdo perfectamente, porque es cuando el tío, ¿verdad? Sí. La señora con la que Joyce, sí, Joyce, ella está muy preocupada por un asunto que ha descubierto de su hija, ¿verdad? Y entonces él como que le da ánimo y dice, intenta encajar los golpes, lleva la cabeza alta, que no te tomen el pelo, vota a los demócratas en todas las elecciones, pasea en bici por el parque, sueña con un cuerpo inigualable y perfecto, toma vitaminas, bebe 8 vasos de agua al día, apoya a los medios, ve mucho al cine, no te mates a trabajar, haz un viaje conmigo a París, ven al hospital cuando Rachel tenga el niño y coge en brazos a mi nieto, cepíllate los dientes después de cada comida, no cruces la calle con el semáforo en rojo, defiende al débil, hazte valer, recuerda lo hermosa que eres, acuérdate de lo mucho que te quiero, bebe un whisky conmigo todos los días, respira profundamente, mantén los ojos abiertos, no comas grasas, sueña el sueño de los justos y recuerda cuando te quiero. Para mí eso Mira, falta Luisita. Luisa. No, claro que sí. No, te tienes que parar, Luisa, porque no te dejo. Pues vaya También hay buenos momentos, indelebles momentos de gracia, éxtasis minúsculos, milagros inesperados. Pasar tranquilamente por Times Square a las 3:30 de la madrugada sin nada de tráfico y encontrarte de pronto solo en el centro del mundo, con esa lluvia de luces de neón cayéndote encima. Estoy hablando de la verdadera trascendencia, Harry, de salir del cuerpo y entrar en la plenitud y el espesor del mundo. Eso lo decía el hombre, pero después sacamos el hombre. En ese momento está un poco defraudado de la vida de recibo. También cambia. Cada hombre contiene varios hombres en su interior. A la mayoría de nosotros saltamos y la mayoría de nosotros saltamos de uno a otro sin saber jamás quiénes somos. Me encuentro muy verdadero, después de las circunstancias. A veces me sorprende, ¿no? ¿Te puedo hacer un breve Claro, claro que sí. El único comentario que voy a hacer en este libro. Yo considero que fueran como esos arranquitos de papel que hacíamos doblando el papel como un acordeón. ¿Verdad que sí? Que todo lo hacíamos. Entonces para mí es el pueblo usted. Él se desdobla como en todas esas facetas, pero es el mismo abaniquito. Y me encanta ese juego de palabras de nombrando sus alter egos con la función que hace. Que si que trabaja en su work, que si que tiene su sombra de dark y azul. O sea, realmente es un escritor que a mí me tiene embobada.
¿Quién falta? Faltan los años. Falta mucho. Pero yo no sé si nos podemos detener demasiado, pero sí. Ok, vamos. Quiero hablar de felicidad y bienestar, de esos raros e inesperados momentos en que enmudece la luz interior y uno se siente en paz. Quiero hablar de tiempo. Quiero recordar los seguros atardeceres, los lámbidos y rosáceos amaneceres, los osos durmiendo de noche lluviosa. Quiero traerlo todo a la vida. Si todo es merecedor de vivir, entonces solo no más que eso. Casi todo, un espacio sobrante para los Eso fue cuando pasaron unos días en el Chowder, que venía a ser el doctor de existencia. ¿Qué hacemos? Pasamos al libro, no sé. Efectivamente, que dice, escribir es un paliativo para conjurar la realización de que la carrera de caballo, la vida, puede que sea hacia Este no lo escribiste tú, pero lo elegí yo y quería decirlo. Cuando una persona es lo bastante afortunada para vivir dentro de una historia, para habitar un mundo imaginario, las penas de este mundo desaparecen. Mientras la historia sigue su curso, la realidad deja de existir. Bueno, me tocó algo que me llegó. Todos necesitamos a los demás para poder vivir. No podemos funcionar solos. Las personas son solitarias y están solas, pero eso no quiere decir que desean estarlo. Parece que nos estuviera mirando post pandemia cuando dice, creo que lo que anda mal en el mundo es que muy pocas personas dicen lo que realmente sienten. Prefieren guardárselo para sí mismas. Están tristes, pero no lloran. Están felices, pero no bailan como locas. Tienen miedo, pero les cuesta pedir ayuda, porque al hacerlo se avergüenzan. Por eso, la autenticidad se ha convertido en un artículo de auténtico lujo. Una de las cosas maravillosas que queríamos hacer es que podíamos dar esta noche completa hablando de muchísimas referencias de este libro, de otros libros, y a algunas personas lo marcan unas cosas, a otros lo marcan otras. Como por ejemplo Lani, que si quieres más tarde tú lo dices, a ella la marcaron unas cosas específicas por una razón específica. Entrando a Brooklyn College, yo no quisiera hacer un análisis muy exhaustivo, pero sí vamos a hacer algo. Es un libro que si lo lees en inglés tiene una eufonía, tiene un sonido diferente al sonido en español que se logra con una muy buena traducción, pero en inglés tiene como lo que dicen los gringos, el llamado también austeriano. Es un libro que se escribió en función de su final. Ese libro se escribe en función de su final. Y más que nada, yo observé, y bueno, también la gente que sabe de eso y que ha escrito sobre el libro, que es un libro sobre el lenguaje, sobre las palabras, sobre la literatura, sobre el silencio y el poder del silencio. Es un libro, voy a leer un poquito más. Este mosaico de existencia es neoyorquina. La primera edición fue en el 2005. Las temáticas son amor, familia, Nueva York, Brooklyn, muerte, fraternidad,
política, literatura, palabras, divorcio, homosexualidad, infancia, la suerte, el azar, la casualidad, la redención, el duelo, la soledad, el envejecimiento, pero sobre todo es un libro, como suelen ser los libros de Oscar, sobre el amor que salva, sobre el pequeño grupo al que en un momento dado, si logras pertenecer, te sacas a flote. Pero también es un libro que nos anuncia dentro de sus páginas un desenlace que se veía venir, inclusive cuando, ahora no me quiero adelantar, ¿okay? Entonces, sobre no saber ni controlar nada en realidad, sobre el dolor, sobre el amor, sobre la religión, la comunidad, el hogar como refugio, sobre las emergencias, sobre el oficio de ser narrador, sobre el fanatismo peligroso y castrante, sobre la deshumanización que trae consigo el interés material. A Auster se le dice muchas veces que más que un escritor es un storyteller, porque está lleno de anécdotas, y son anécdotas vitales, cosas que él ha presenciado, cosas que ha leído, cosas que ha elucubrado, cosas que ha escrito, que están dentro una de otra. Esta novela es una novela sobre romperse y recomponerse, como le tocó hacer a la ciudad de Nueva York. Tras la aparente banalidad de los personajes y la acumulación de peripecias, a cada cual más inesperada, se esconde en realidad una novela casi construida sobre un trasfondo y una realidad política. La historia hace referencia en varias ocasiones a la elección del presidente George W. Bush y se desarrolla en la New York de antes del 11 de septiembre. Muchas veces dicen, muchas personas dicen que Brooklyn es también un personaje, pero yo creo que Brooklyn no aparece tanto. Sí aparece el amor por Brooklyn, pero no es relevante. Está ahí. En otras novelas de Auster se nota más. Y es... Sí, pero esa novela tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí, obviamente. Tiene sentido porque está en Brooklyn. Porque además de eso lo hace así, ser observador y una parte. Okay. No, y Brooklyn marca mucho a los personajes. Sí, claro. Y dentro de lo que yo llamo los sonidos o la oralidad de Auster, hay también una auralidad. Como él describe, por ejemplo, los sonidos que hizo el carro cuando se llenó de Coca-Cola. Okay, como Aurora, por ejemplo, que no llega a ser personaje exagerado. Cuando habla, le salen a borbotones todo aquello que tenía adentro y que había tenido que silenciar. Y tan brooklyniana. No, ¿Cómo Lucy pierde el acento? ¿Cómo Lucy pierde el acento y los sonidos de los diferentes idiomas? Como Lucy está callada. Como Nathan le pone a Lucy la película de Chaplin, en la que por primera vez Chaplin habla. Okay. O sea, la novela está llena de claves. Okay. No voy a detenerme, aunque lo tenía, no me voy a detener en los personajes, aunque creo que algunos merecen, hay tres que merecen casi un tratado de estudio, que son Nathan Glass, Tom Wood, el vidrio, la madera, Harry Brightman, que antes de haber sido Brightman había sido oscuro, porque su apellido era Duncan, que significaba oscuro. Rufus es Sprout. Sprout significa vivo, o sea, pero eso no son, Rufus no es un personaje principal. No, pero es de hecho el narrador, que es Nathan Wood, es el narrador principal, omnisciente, pero luego le presta su voz a otros, ¿okay? Pero no para conocer a los otros necesitamos a Nathan. Por tanto, todo es Nathan. Alguna clave de lectura. La abertura, cuando Nathan estaba buscando un sitio para morir, me parece que es una entrada poderosísima. Que la novela culmina como
durante un paseo por la calle de ese barrio. No es solo Brooklyn, ya un barrio convertido en ciudad, sino un país completo, con sus propios códigos, su propio acento, que inclusive posee su propia reina, la bella y perfecta madre. Es casualidad que los elogios de Tom y Nathan la dibujen tan perfecta. Entre otras cosas, el triunfo de la familia, que es la que logra que cuando todo se viene abajo vuelva a flote. La importancia de la casualidad y el azar, que todos sabemos de eso. Brooklyn Follies parece un cuento de hadas, personajes solitarios. Harry es un me pasa el señor, y que tengo tantas cosas que decir, que sé que es difícil. Harry Brightman, tras de sus aires de maleante y a pesar de los indecentes actos que en el pasado lo llevaron a la cárcel, Harry Brightman es un personaje encantador, generoso y legal, que posee un extraordinario gusto por la vida. Y es esta sed de evasión y la necesidad irreprimible de sentirse vivo lo que le lleva a tropezar una y otra vez con la misma piedra. Es cierto que hace falta una buena dosis de picardía y de talento para la manipulación, para lograr estafar durante años a un público de aficionados a la pintura. Sin embargo, será la inocencia de este hombre apasionado lo que lo precipite a su ruina. Al sentirse traicionado por su antiguo amante, no soporta sus horribles palabras y preso de un dolor desmedido muere. Es el único cuya búsqueda de la felicidad no acaba bien, saldándose en un terrible final, pero también redentor, el derroche de los derroches. Tom Wood, sobrino de Nathan, estudiante brillante de futuro prometedor. ¿Cuántos no hemos conocido gente así, que de repente nos lo encontramos y decimos, pero ¿qué le pasó? Destinado a lograr grandes cosas en la vida, sin embargo no encuentra inspiración para terminar su tesis sobre literatura americana, cosa que le sucedió también al autor, a Oscar. Y decide renunciar a sus ambiciones regresando a Nueva York, donde se convierte en taxista antes de aceptar el puesto como redactor en el seno de Brightman Attic, la librería de Lance, libros raros, originales, una vez más el lenguaje, libros raros, originales, usados, primeras ediciones, las letras, la importancia de las letras, de los libros. A sus 28 años no esperaba ya nada de la vida y sin embargo el reencuentro con su tío cambia el curso de su acontecimiento y todo se encuentra a sí mismo y a la felicidad. Nathan se autodescribe de forma poco halagüeña. No ha sido gran cosa como padre, poco luchador que se da por muerto sin estarlo. Luego va mostrando un hombre que se encuentra en las antípodas de esta primera impresión, sensible, con buen gusto literario y que siente un amor profundo por los demás, a los que siempre se muestra dispuesto a ayudar. Todos confían en él instintivamente. Harry le cuenta su pasado enseguida. Lucy le habla y hasta le confiesa lo del carro. La BPM le desvela muchas cosas sobre sí misma. Y aunque en algún momento dice que no es el personaje principal del relato, que es Tom, y que la distinción de llevar el título de protagonista de lo que escribe le corresponde a su sobrino Tom, en realidad él es en todo momento el héroe y el hilo conductor de la trama. Antes de pasar al otro, hay algo que dice Harry cuando está reflexionando sobre su vida, sobre la medida de pata que ha tenido. La X marca el lugar. La X, en el caso al que él se refería, la X de ex marido, ex trabajador, ex dueño de una galería de arte, ex hombre, de alguna manera. Pero esa X a mí se me antojó que tenía otro significado, y la X que viene en los mapas del tesoro para encontrar lo que uno está buscando, ¿no? Es la X que te marca, son las historias de tu vida que, como en el caso de Brightman, te dan tu lugar en el mundo. ¿Okay?
estoy viendo que me falta por decir, que son tantas cosas, pero bueno. Hay muchas coincidencias dentro de la obra. Hay coincidencias como que el Hotel Chowder Inn posiblemente sea el Hotel Existencia. Está la BPM, su madre, la Coca-Cola de Lucy, que los salva porque se hubieran podido morir, sino porque los frenos estaban malos. Nancy Mazzucchelli y Harry, dos caras de una misma moneda. La BPM y el granuja, esa parte donde Oster, en este caso Nathan, pregunta, los granujas tienen más facilidad para sobrevivir, por eso me caen bien. Los blandengues no van para ninguna parte. Uno se pregunta, o sea que hay que ser o un granuja o un blandengue, o prefiere ser un blandengue granujo, mejor dicho un blandengue o un granuja. Son cosas que tengo ahí para preguntar. Harry cuenta, otra cosa, está también el hecho de que cuando Aurora por fin aparece y necesita ayuda, no se sabe si hay que ir a la calle Hawthorne o Hawthorne. Es el puro lenguaje, pero eso te viene a ser que Hawthorne, que es uno de los autores favoritos de Austen, escribió la letra escarlata. Y la letra escarlata va del estigma, de la X, va del silencio que se impone la protagonista porque le fue infiel a su marido. Y que se falsifica el manuscrito también. Sí, ese manuscrito, acá hay un enlace de todo. Está un enlace literario, un enlace de casualidad, un enlace de azar, un enlace de vocación. También 2 veces Nathan está leyendo los libros de Italo Svevo, que al cual no conozco, pero me he quedado con muchas ganas de saber quién es. Habla sobre Seno Fosini, el protagonista. Italo Svevo. Sí, uno de los grandes admirados de Paul Auster. Por ejemplo, el Seno Fosini es el que está mencionado como el libro que habla sobre Seno. Tiene un hábito de fumar. Está también en medio del camino de la vida, me perdí en el bosque oscuro, que es lo que dice Flora. Regocijaos, arrepentidos, referencias bíblicas. Yo pensé en Juna Barnes cuando ella hace referencia a Tom. Pensé en Siri, que es una gran admiradora de Juna. Pensé en esa pareja hablando de esos temas y Auster llevándolos, trayéndolos, poniéndolos en papel, afligidos. Ellos lo conversaban todo. Ellos se Exacto. Bueno, yo tengo muchísimas cosas más, pero no me quiero, para que haya un espacio para que todos podamos participar, quiero hacer unas cuantas preguntitas, si les parece. ¿Ok? Listo. ¿Qué representa el hotel de existencia, tal y como lo describen los personajes en el capítulo Cenando y Bebiendo? ¿Alguna vez has utilizado este recurso de la imaginación en tu propia vida? ¿Quién lo quiere responder? ¿Ah? El hotel de existencia, ¿qué representa? representa como la libertad, salir como de lo que se hacen los sueños realidad. Y hacer tu puedes lo que tú sueñas y hacer lo que tú quieras. Yo pienso que como una renovación, como salir de la rutina, dejar la pesadez de la gran ciudad. Tú te sientes ahí como en paz, te sientes libre, te sientes paz, libertad. Exacto. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos nuestro propio hotel de existencia? Cabe preguntarse cuál sería el hotel de existencia de otros. Son recursos que
que buscamos para podernos refugiar momentáneamente en momentos difíciles. ¿Por qué creen ustedes que Nathan puntualiza que no nos debemos olvidar de Nancy? De Nancy, la bella y perfecta. El matrimonio no lo pudo llevar a cabo y terminó siendo ilusa de Dios. Yo lo veía en realidad No podría ser que la bella y perfecta madre es la ciudad de Nueva York, es Brooklyn, a la cual la van a aniquilar, y por eso en el momento que se ve un poco rebuscado, pero en el momento que muere Harry, tiene que morir precisamente los brazos de Nancy Busquets. Es algo que en lo que yo pensé. Hay un capítulo que es el capítulo ¿cuáles fueron sus capítulos favoritos? ¿Alguien recuerda el nombre de sus capítulos favoritos? ¿Por qué? Porque ahí están las citas más. Para mí ese, porque mi capítulo favorito era Cenando y Bebiendo, que ahí están los pasajes que más me llaman la atención. Por ejemplo, uno que dice es muy de ahora y del horrible lugar en que se ha convertido este país. Los fanáticos de la derecha cristiana, los millonarios del .com, el canal del rock, el canal del porno, el canal del porno. Y así sucesivamente en el capítulo hay muchísimas cosas. Ahí está también lo de los que te llaman a reflexión. Gracias. Yo no recuerdo cómo se llama el capítulo, pero recuerdo lo que trataba. Sí. A mí lo que más me cautivó, me conmovió de la novela entera fue cuando él habla de lo difícil que es pedir perdón. Cuando él trata de buscarle el lado a su hija y dice, bueno, no puedo llamar, no voy a colgar el teléfono, voy a hacer una carta. Y él pensó que iba a ser algo fácil y fue un ejercicio drenante en el que él tuvo que desechar varios borradores, y como él describe que pedir perdón es de las cosas más retadoras que hay, porque hay un equilibrio entre el ego personal y el desazón de la conciencia. Y nada, eso a mí me pareció maravilloso, y me encantó también el paralelismo que él hace cuando él compara una persona que había llegado, que fue un filósofo famosísimo, que había cometido unas barbaries en su vida, y él había leído una biografía que estaba muy bien escrita. Inclusive él dice que él no solía leer biografías, que él solía leer narración, pero que le llamó la atención de que este señor había tenido un brote neurótico, y para él purgar esa neurosis que le había causado era pedirle perdón a las personas que le había causado el agravio. Y fue uno por uno a pedirle perdón, y que ninguno lo perdonó, pero él por lo menos entendió que él necesitaba hacer eso e hizo su proceso. Y me encantó como Nathan dice, bueno, pero mi hija tampoco que me odie tanto, ya no me está decepcionada. Yo, como un escritor como Oscar, es tan amplio, tan vasto, es tan elegante y al mismo tiempo tan sencillo, porque así es como yo lo veo a Oscar, sencillo en su palabra, y elegante, es muy claro, sumamente claro. Para mí no es un capítulo que pueda ser mi favorito, es todo un hilo conductor que llega a lo que él quiere expresar en una novela que compone en todas sus novelas. Él habla de todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la vida. Yo escribí algo cortito sobre lo que yo pienso de Oscar, y quiero decirlo en este momento
por el poder de colocar las innumerables palabras de su vasto acervo en el lugar exacto. Eso demuestra lo gran escritor que es. Bien que su obra, siempre envuelta en un halo de optimismo y significado, no alcance la profundidad y el sentido caótico existencial que alcanzan otros de sus contemporáneos. Caótico, él no es caótico, como es el caso de Philip Roth o de Joyce Carol Oates, por ejemplo. De ahí me parece el placer que resulta leerlo. Para mí ese es mi caso, como Roth. Es maravilloso, lo abarca todo. Gracias. Se dice que Oster iba a escribir otras Brooklyn. Él iba a escribir un libro de desvarío humano, como el que va escribiendo al principio de él. Y así empezó, guardando historias, que muchos a veces hacemos cosas parecidas, pero luego del 11 de septiembre del 2001 cambió. Escribió otra cosa y salió este desvarío, esta locura que todos hemos leído. Pero mira, importante lo que dice, porque decía, este es mi mejor día, el día más feliz, esta es mi felicidad. Y ahí empieza la destrucción de las torres. Y fíjate como el capítulo en la que él sufre un bonazo de corazón, él le echa un cable a los inmigrantes, porque mientras está esperando en el hospital, pues tiene contacto con personas de otra etnia que son tan americanos, tan brooklynitas inclusive como él. Hay otra referencia que yo me di cuenta, y era que a los que estaban mal se los llevaban al piso de arriba. Entonces ese capítulo te va preparando para lo que viene, para los que no se van a salvar, que estaban en los pisos de arriba. ¿Okay? Y es que se lo llevaban. Es inmenso. Y es que se lo llevaban. Por eso es lo que te quiero decir. O sea, voy a leer esta última cosa para ya terminar. Brooklyn Follies es posiblemente el primer intento auténtico y serio de lidiar con el mundo del post-septiembre 11. Oster utiliza un lenguaje inflado y apocalíptico en su relato. Aurora, el reverendo, el marido, lo que pasa a Harry, lo que le pasa a Nathan, en fin, que nos va preparando para lo que viene y que refleja mucho de lo que sucedía antes de que dichos atentados tuvieran lugar y que muy posible los motivaron. La elección de Bush en el 2000, arrebatándose a Gore, el discurso anti-inmigrante prevaleciente en la época y que aún permanece, la diferencia subyacente entre él, ellos y nosotros, las tácticas gangsteriles del Partido Republicano, todo ello está escenificado en la novela Teatro Austeriana, para, en una historia dentro de otra historia y otra historia más, llevarnos a ese universo oscuro, distópico, alternativo y de ciencia ficción que todos de alguna manera comenzamos a vivir después del minuto 46, en ese año asiago. A Brooklyn Follies se la juzga a veces con cierta condescendencia, porque parece regocijarse en el aspecto narrativo y de cuentacuentos de su contenido, y porque conlleva un mood y un tono bastante más liviano que las metaficciones austerianas usuales, que suelen ser más sombrías. Es que convencional, caramelito, este trozo de canto a la vida, como algunos lo denominan afectuosamente, no es tan monocorde como parece en un principio. Es un libro entrañable y encantador, lleno de matices, de voces, de letras, de escritura, de oralidad y de llamativo logro. Los libros no sangran, argumenta alguien, y ciertamente tampoco defecan. Pero todos sus personajes, y específicamente Nathan, nos recuerdan que nunca debemos desestimar su poder. Por ejemplo, quiero decir algo, que la influencia de Oster, eso lo busqué, lo encontré, en la escena con el reverendo de Aurora, con la mazorca. Ahí sí, eso le estaba preguntando.
madura en cuanto a comprender las referencias literarias que pueden haber en una obra, porque estoy en otro momento de mi vida, porque él acaba de fallecer y de alguna manera estaba ahí conmigo. Los libros por eso son pura magia, y a mí me ha encantado poder presentarlo y compartirlo con ustedes. ¿Por qué tú sabías que ibas a presentar este libro desde que llegaste a California? Porque cuando alguien me dijo, por mucho tiempo, después de leer Brooklyn Folly, por mucho tiempo, si yo tenía que regalar un libro, yo regalaba ese libro. Porque la primera vez lo leí como en el 2006. Y todo el mundo me dijo, ¿por qué tú regalas ese libro? Y yo pensaba, porque es un libro sobre el optimismo, sobre la vida, sobre el poder de la sal, sobre las conexiones humanas. O sea, yo lo veía como es también, porque es también eso. La segunda vez que lo leí después de tener mi accidente, al ser un libro de que hablaba de romperse y recomponerse, entonces me vino como anillo al dedo en ese momento también. Entonces es un libro que siempre ha estado ahí, y yo me había olvidado de Oscar en estos últimos tiempos, porque había leído mucha basura, porque había veces que no estaba leyendo con propósito. Pues estoy tan contenta porque este es mi trío. Un aplauso. A veces hay que leer, sí, por puro placer y sin pensar demasiado, pero cuando leemos y vemos, así como cuando conocemos personas que nos ven, que nosotros las vemos a ellas, esta cosa es poderosa y maravillosa. Lo demás es lo que me falta, es que el 11 de septiembre y yo de alguna manera, no sé, estaba leyendo ese libro y empecé a buscar claves. ¿Qué día sería? ¿Y qué día sería? Junio. Entonces, ese libro de desafío también te dan los buenos libros. Es un agrado y una delicia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Porque yo hasta que no me canso de Polos. O sea, lo estoy leyendo como que comienza a beberse un batido y no quiere que se le termine. Y entonces, mientras más leo, más lo quiero seguir leyendo. Porque entonces todos los personajes se entremezclan y tú vuelves y los encuentras. Y parece que tú estás leyendo un libro infinito que nunca termina. Además, los